Por los descuentos que ofrecen los hoteles de la Riviera Maya esta temporada, algunos yucatecos aprovecharán el Puente Patrio para disfrutar de unas vacaciones en Quintana Roo. Como ahorita es temporada baja en la Riviera Maya, ellos aprovechan las promociones que les dan los hoteles allá en la Riviera. La situación ahí que vemos es que pues no hay garantía en esta temporada por la temporada de lluvias. Entonces, pues una opción que normalmente les damos es que hagan recorridos de pasadía o que se queden aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Visitando los sitios arqueológicos. Tenemos 4 pueblos mágicos, tenemos cenotes preciosos, pueblos con encanto. Hay muchas rutas que se han creado gastronómicas y culturales. La guía certificada Yarima Jazmín Barrera dijo que es importante fomentar el turismo regional porque Yucatán cuenta con diversos atractivos que se pueden conocer y disfrutar a precios accesibles. Hay pasadías desde 300, 500, 800, 1,000 pesos, depende del presupuesto familiar. Si quiere aprovechar el fin de semana de asueto, está a tiempo para elegir y disfrutar en familia de una aventura por algún rincón de Yucatán. Ya salir de nuestro ecosistema regular ya es un reset para la mente de la gente que necesita esa escapada. Vemos a Cizal como playa, ¿no? Pero tiene mucho más, fue uno de los puertos más importantes en la época colonial y hay mucho para platicar ahí, hay muchas actividades ecoturísticas que se pueden dar ahí y terminar el día comiendo en la playa y disfrutando un baño de mar. Según el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, a partir de este día y hasta el 18 próximo, se estima que más de 2 millones de turistas nacionales se desplazarán por diversos destinos del país, generando la derrama de 29,628 millones de pesos. Con imágenes de Miguel Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.